Me aconsejas que sea clemente y partidario de la reconciliación. Recibo con mucho gusto el consejo, tanto más porque yo mismo estoy resuelto a ser lo más magnánimo posible y hacer cuanto esté de mi parte para reconciliarme con Pompeyo. Tratemos así de ganarnos la benevolencia mutua y asegurarnos de esa forma una victoria auténtica, pues son las crueldades las que hacen que otros sean odiados y por eso no lograron que su victoria fuese durable, a excepción de Sila, al que sin embargo no deseo parecerme. Este debe ser nuestro nuevo modo de vencer, buscando nuestra fuerza en la piedad y en la clemencia. César añade que ha libertado a dos importantes oficiales de Pompeyo que había capturado y sigue: si quieren mostrarse agradecidos, aconsejarán a Pompeyo que prefiera mi amistad a la de aquellos que en realidad fueron siempre los peores enemigos de ambos. Los optimates hubieron de huir a Grecia, seguidos de las tropas fieles a Pompeyo. Es en Oriente donde Pompeyo había conseguido sus mayores victorias y donde le consideraban como representante de la grandeza romana. Allí podría con facilidad organizar la resistencia contra el hombre que pretendía derribar la República Romana. En 2 meses, César se adueñó de Italia entera, casi sin desenvainar la espada, y poco después vencía en España a las legiones de Pompeyo. La campaña española le acarrió algunas dificultades. Sin embargo, César había pronunciado, en efecto, su famoso retruécano, refiriéndose a su rival: vamos a combatir con un ejército sin general, y luego venceremos a un general sin ejército. Desembarcado en la Tarraconense, se dirigió hacia Ilerda, Lérida, donde venció a los generales pompeyanos, Afranio y Petrello, 49 a.C. Pasó por una situación angustiosa a causa de un repentino desbordamiento del Segre que amenazó dispersar su ejército. Lo remedió abriendo también canales para hacer bajar las aguas. A tal efecto, dice el poeta lucano: así dividido aquel que poco antes blasonaba de brazo de mar, quedó reducido a humilde arroyo, sufriendo el castigo de sus olas desbordadas. En la Bética, Andalucía, el general pompeyano Barrón tuvo que rendirse poco después, abandonado por sus tropas. César dejó entonces el gobierno de España a Lépido y Casio y se embarcó de nuevo para Italia. La guerra en Grecia. Había liquidado César con tanta prisa la situación de España que Pompeyo no tuvo tiempo en Macedonia de organizar convenientemente su ejército. Por otra parte, la cosa no era fácil ni agradable. Pompeyo era un fugitivo, lo mismo que otros fugitivos distinguidos que trataban de persuadirse en país macedonio que ellos seguían siendo los señores de Roma. Eligieron un senado compuesto de ancianos venerables y antiguos dignatarios, quienes, en lugar de discutir asuntos de gobierno, se eternizaban en sutilezas jurídicas, dándose importancia como altivos desterrados que nada aprenden y nada olvidaron. Mommsen describe la vida militar que llevaban estos grandes señores. Sus tiendas eran verdaderos pabellones, con paredes adornadas de hiedra. Sobre sus mesas relucía la vajilla de plata, las copas circulaban de boca en boca desde el mediodía. Estos elegantes soldados formaban extraño contraste con las tropas escogidas de César, que se alimentaban de un modo que sólo ellos podían soportar. Cuando no tenían pan, los soldados de César comían raíces y juraban por sus dioses que preferían comer la corteza de los árboles antes que dejar escapar a Pompeyo. Esta energía y unidad de mando que constituían la fuerza del adversario faltaban precisamente en el ejército de Pompeyo. César y sus legiones no eran más que un solo cuerpo, una única alma, un cuerpo con una sola cabeza y 1000 brazos. Cuando César alcanzó el litoral del Epiro, la flota de Pompeyo superaba a la suya en cantidad y calidad, pero tenía un solo defecto: no estaba en estado de hacerse la mar. César pudo, pues, desembarcar a la propia vista del enemigo y lo sorprendió como poco antes en España. Como no tenía bastantes navíos para trasladar todo el ejército de una sola vez, su situación fue crítica mientras las legiones rezagadas no pasaron el mar. Tan pronto como César recibió los refuerzos indispensables, trató de cercar las tropas de Pompeyo, repitiendo su maniobra de España, pero el enemigo descubrió el punto flaco de las líneas de César y las rompió durante la noche. El combate que se entabló entonces fue desfavorable a César. La alegría fue grande en el campamento pompeyano. Sus partidarios proponían una decisión rápida, pero Pompeyo malgastó en chanzas el tiempo en que la suerte lo favoreció y el combate decisivo en el interior de Grecia, y perdió la iniciativa. César había optado por retirarse y entablar el combate decisivo en el interior de Grecia. Allí no podría contar Pompeyo con el apoyo de su flota, y le sería imposible abastecerse por mar. César llegó a Tesalia sin contratiempo. Allí sus legiones pudieron reparar las fuerzas.
Hacía tiempo que la prudente estrategia de Pompeyo irritaba a los generales del partido senatorial. Cuando estos estrategos de Salón vieron que César se retiraba, persuadiéronse de que era el momento de recoger los frutos de la victoria, perseguir al ejército vencido y hacerle prisionero. Los flamantes empezaron a redactar listas de proscripción y a disputarse los cargos políticos. Vendían la piel del oso antes de matarlo. La batalla se entabló cerca de Farsalia. En el campo de Pompeyo todos creían la victoria fácil. No tenía Pompeyo la ventaja del número, sobre todo en cuanto a caballería, pero las cosas se desarrollaron de modo muy distinto. El genio táctico de César y el valor de sus veteranos hicieron maravillas. Pompeyo lanzaba masas humanas, César operaba con movimientos rápidos, Pompeyo se eternizaba en largos preparativos. El genio de César comprendía en un instante la situación más complicada y, rápido como el rayo, adoptaba las medidas necesarias. Sus ataques eran a veces impulsivos o temerarios, pero acertaban siempre, aun cuando sus fuerzas fueran poco numerosas. César cercó a la caballería pompeyana y ésta emprendió la huida. Pompeyo, de reacciones lentas, asistía a una experiencia nueva para él. Enfrentado con adversarios formales, había podido dirigir espectaculares maniobras, perfectas en método y en ejecución, pero perdió por completo la serenidad ante un enemigo avesado en combates contra ágiles celtas y germanos. El ejército, es decir, la infantería, quedó entonces sin general, y no tardó en seguir el ejemplo de la caballería. Viendo al resto de su ejército maniobrar en desorden, Pompeyo arrojó deprimido el manto de púrpura, insignia de su grado. Su rápido caballo lo sacó sano y salvo en una desenfrenada carrera. Se dirigió hacia el puerto más cercano y se hizo a la mar. Pompeyo había experimentado su primer gran derrota, realmente aplastante. Al día siguiente, los restos del flamante ejército aniquilado, abandonado por su jefe, depusieron las armas. Los simples legionarios mejoraron de suerte. César los incorporó a sus legiones. Los prisioneros más ricos pudieron comprar su vida pagando el estipulado o sacrificando sus bienes, pero los jefes y miembros del Senado en exilio que cayeron en manos de César fueron muertos. En aquel momento no hubo clemencia. De hecho, la batalla de Farsalia acabó con la República. En el año 49 a.C., la gran lucha por el dominio del mundo finalizaba en el país donde los romanos, con la victoria de Flaminio sobre Filipo de Macedonia, habían cimentado siglo y medio antes su poder en Oriente. Muerte de Pompeyo. Pompeyo había experimentado una total derrota, pero no se confesaba vencido. Después de su escala en Lesbos, donde embarcó a su mujer y a su hijo, huyó a Egipto, el único reino helenístico de Oriente que conservaba, al menos en teoría, su independencia nacional. ¿Por qué Egipto permanecía independiente? Los romanos no temían la resistencia de los egipcios, país tan o tan poco importante como Siria, amén de que los Ptolomeos tenían asegurado su trono gracias a la corrupción sistemática de los senadores romanos. Pompeyo confiaba en la gratitud de la Casa Real de Egipto. En tiempos mejores había ayudado a Ptolomeo a reconquistar su trono. Este monarca, tan bien flautista como mal soberano, era apodado el tañedor de flauta. Un día, sus fieles súbditos se cansaron de los trinos de su majestad, arrojándolo del trono. Pompeyo no solo se lo devolvió por la fuerza de las armas, sino que además dejó tropas romanas en Egipto para proteger al rey contra posibles rebeldías. Es cierto que el melómano coronado había muerto ya, pero quedaban dos hijos suyos, Cleopatra y Ptolomeo. Cuando Pompeyo desembarcó en Egipto, el hijo tenía 14 años y la hija 21. Obedeciendo al deseo de su padre, reinaban juntos y eran marido y mujer, según tradición de los reyes de Egipto. Este matrimonio entre hermanos constituía un completo fracaso. El joven esposo, por consejo de su tutor, había expulsado del país a la joven reina. Ptolomeo y Cleopatra se disputaban, pues, el poder, lo que favorecía los planes de Pompeyo. Además, había siempre tropas romanas en Egipto. Los egipcios eran, sin embargo, gente prudente y astuta. Nadie deseaba exponer su cabeza para socorrer a un vencido. Pompeyo podría ser útil para traerse la gracia del vencedor. Cuando Pompeyo llegó a Egipto, Ptolomeo y Potino, su tutor, hallábanse en la desembocadura oriental del Nilo, lugar donde el fugitivo había de desembarcar. Protegían las fronteras orientales del reino contra los planes de Cleopatra, pues la reina se había refugiado en Siria, recibiendo allí ayuda armada. Desde su nave, Pompeyo divisó en la playa el campamento del ejército egipcio, la tienda real y al rey con manto de púrpura. Uno de los generales del monarca acudió a recibirle en una barca y con él dos antiguos oficiales de Pompeyo, uno de ellos un tal Septimio.
Se acercó y lo invitó a acompañarlo junto al rey, pues en aquel lugar solo podían anclar embarcaciones de poco tonelaje. Pompeyo descendió a la barca. Nadie, salvo Septimio, a bordo, se dignó concederle la menor atención ni dirigirle la palabra. Al erguirse Pompeyo para desembarcar, Septimio le clavó la espada por la espalda, mientras los demás lo acribillaban a puñaladas. Sin proferir una palabra, se cubrió la cabeza con la toga y se desplomó. Su esposa y su hijo, impotentes, asistieron a la escena desde el navío. La dotación levó anclas para salvar a sus desventurados pasajeros. Cornelia había perdido a su primer esposo, el valiente Publio Cracio, hacía muy pocos años, experimentando entonces deseo de suicidarse, y ahora, ante sus propios ojos, asesinaban a su segundo marido. Pompeyo murió en el aniversario de su entrada triunfal en Roma, cuando sus victorias de Oriente, ahora yacía en tierra extranjera, asesinado por uno de sus propios veteranos. Durante 30 años la fortuna estuvo de su parte, permitiéndole siempre recoger sin esfuerzo lo que otros sembraron. El error de Pompeyo fue querer volar más alto de lo que sus alas le permitían. Poseía mucha ambición y poco genio, no soportaba el tener iguales y mucho menos superiores. Además, un ideal guiaba su conducta. Su meta era llegar al más elevado peldaño social. Una vez conseguido el poder, prefirió disfrutarlo sin trabajar por el gobierno del Estado. Quería destacar entre todos los romanos, rehuyendo el esfuerzo. Pompeyo no era digno del alto puesto que pretendía, pero debamos hacerle justicia y reconocer que su carácter tampoco ofrecía los rasgos envilecedores de algunos jefes políticos mejor dotados. Pompeyo dio siempre muestras de una generosidad simpática. Sus manos jamás se mancharon con sangre inocente. En la época de Mario, Sila, Catilina y Clodio, Pompeyo se abstuvo de toda violencia inútil. Respecto a su vida privada, era excelente esposo, existencia honesta, en medio de la inmoralidad general. César en Egipto. Cleopatra. A poco de la muerte de Pompeyo, César llegó a Alejandría, al frente de unos miles de hombres. Apresuráronse los egipcios a presentarle la cabeza del enemigo difunto. César, horrorizado y llorando, apartó la vista de los despojos de su yerno. Las circunstancias habían obligado a César a combatir al hombre que fuera su aliado y esposo de su hija, pero nunca lo había odiado. Siempre hablaba de él con la mayor consideración. Le tributó honores póstumos y le erigió un monumento funerario en un bosque sagrado cerca de Alejandría. Pero César no llegaba a Egipto solo para perseguir a Pompeyo. Había resuelto extender el poder romano a este país, no solo nominalmente, sino también en la práctica, pues quien disponía del trigo egipcio disponía también del pueblo de Roma. Para ejercer influencia decisiva sobre la política egipcia, César trató de arbitrar en la lucha por el trono y además cobrar una antigua deuda contraída por el tañedor de flauta con el triunvirato. En efecto, de los 10.000 talentos prometidos por la ayuda militar que lo restablecieran en el trono, solo se había pagado la mitad. César estableció su cuartel general en el Palacio Real de Alejandría. Pronto comprendió que la población lo consideraba un huésped indeseable. Por tal motivo mandó traer refuerzos de Siria, Asia Menor e islas del Mar Egeo, mientras dispuso del gobierno del país. Ordenó al rey y a la reina que cesaran de sus hostilidades y se sometieran a su arbitrio. El partido de Ptolomeo hizo todo cuanto pudo para evitar una entrevista entre César y Cleopatra, que podía seducir al romano, pero la joven princesa era más astuta que los partidarios de su hermano y esposo. Un día, cuenta un biógrafo, se detuvo ante el Palacio Real un pequeño barco de pesca que sin llamar la atención había traspasado la barrera de centinelas. Descendió un hombre que, llevando en brazos un paquete atado con correas, cruzó la puerta del palacio. En el aposento de César fue abierto el paquete. Salió de él la bella Cleopatra y apareció ante César. Julio César siempre tuvo debilidad por el bello sexo. Al día siguiente anunció a la corte estupefacta que las diferencias entre hermano y hermana estaban solucionadas. Cleopatra se sentaría en el trono de Egipto porque le pertenecía en derecho. Resuelto el problema sucesorio, ambos monarcas pagarían las deudas de su padre, el tañedor de flautas. César se conformaría con solo 2.000 talentos, pero pagados al contado. No obstante, la situación económica de Egipto era entonces tan lamentable que fue preciso acudir a los tesoros de los templos para saldar la deuda. La indignación de la gente degeneró en fanatismo. El palacio de César fue asediado por una multitud enfurecida. El joven Ptolomeo se pasó a ella.